transcurridos los cinco minutos de cortesía y de espera habituales en este tipo de eventos. Bien, mi nombre es Antonio Viñal y soy secretario general de la Asociación Empresarial España-ASEAN, ASEMPEA, y en tal calidad quisiera dar la bienvenida a todos los que desde España, México, Italia se han inscrito para participar en este seminario virtual sobre la certificación halal, tu pasaporte a los países de mayoría musulmana. Lamento que algunos, por razones técnicas, no hayan podido inscribirse. Teníamos una limitación que no hemos podido superar, pero en todo caso, a aquellos que no han podido inscribirse les llegará la grabación del evento, pues estuvieran interesados en conocer su desarrollo y contenido. Dicho esto, el seminario de hoy va a abordar un tema importante para las empresas, como lo acabo de decir, la certificación halal. Y para ello vamos a contar con tres ponentes de lujo. En primer lugar, Tomás Guerrero, que va a hablar sobre el mercado halal en la ASEAN. A continuación, Mohamed Escudero, que la hará sobre la certificación halal. Y por último, Lourdes Sáez, que concluirá la parte expositiva del seminario, hablando sobre un caso de éxito, Megaro Foods. Bien, el tema halal es un tema importante. Es un tema importante porque no solo por razones de extensión territorial, los mercados a los cuales pueden exportarse los distintos productos halal, sino también por la gama de sectores a los que afecta. Tradicionalmente hemos utilizado como sector más recurrente la alimentación, pero no es el único. Es importante, pero no es el único. Y a ello seguro que en el transcurso de este seminario nos podremos referir, aludiendo a otros sectores como el farmacéutico, el cosmético, incluso las finanzas. Es un tema del mercado halal, la certificación halal, es un tema importante y oportuno el tratarlo, porque su crecimiento es un crecimiento progresivo en estos últimos años, tanto en España como en el resto del mundo. De ahí que la sugerencia de uno de nuestros socios, el Instituto Halal, al que quiero dar las gracias de manera expresa de organizar este evento, sea una sugerencia oportuna. Y de ahí que ASEMPEA, como organización interesada en promover los intereses de sus socios, haya recogido desde el primer momento esta iniciativa con todo interés. Antes de dar paso al primero de los ponentes, como he dicho, a Tomás Guerrero, quisiera recordar que el seminario va a ser grabado. Si alguien, por la razón que sea, considera que no es aceptable la grabación, pues este es el momento de salir del seminario para no verse, digamos, afectado por esta indicación. También, por otro lado, quisiera recordar, como solemos hacer en estos casos, que aquellos que no intervengan en estos momentos mantengan los micrófonos y el vídeo cerrados. Y por último, simplemente recordar a todos, ponentes incluidos, que el seminario tendrá una duración de 1 hora. Los ponentes tendrán un tiempo disponible de en torno a 15 minutos para poder exponer su materia. Y luego concluiremos, cuando lo haya hecho el último de ellos, concluiremos con un coloquio en torno a 15 minutos de duración para cerrar el seminario. Dicho esto, voy a dar la palabra a Tomás Guerrero haciendo una brevísima presentación de él. Tiene un currículo importante y aunque es una persona conocida, simplemente para guardar las formalidades requeridas en este tipo de eventos, voy a decir unas cuantas palabras a modo de introducción. Tomás Guerrero ha estado vinculado durante años al propio Instituto Halal, primero como director de la oficina en Madrid y no sé si contemporáneamente o sucesivamente como director de Relaciones Internacionales del Instituto. Licenciado en Economía y en Derecho, en la actualidad desempeña sus funciones profesionales dedicado no solo a la industria halal, sino también a fondos soberanos en Dubái. Ha sido un participante como ponente en numerosos eventos internacionales y es miembro del Foro Económico Islámico Mundial. Estos son tres simples pinceladas que doy de su currículum, que es extenso, como me pasa como el resto de los ponentes,
Y sin más, le voy a dar la palabra ya a Tomás para que nos hable sobre cómo ve él en estos momentos y qué potencial le ve al mercado halal en la ASEAN. Tomás, tienes la palabra. Muchas gracias, Antonio. Buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias a SEMPEA por la invitación, por la organización de este seminario. Agradecerles asimismo a todos ustedes el que hayan destinado una parte valiosa de su tiempo a acompañarnos en el día de hoy. Mi nombre es Tomás Guerrero, soy el director del Halal Trade and Marketing Center, que es un centro del gobierno de Dubái con el que el Emirato aspira a liderar el mercado halal a nivel internacional. Voy a compartir pantalla. Como saben, en el día de hoy vamos a abordar el mercado halal en los países de ASEAN, en los países del sudeste asiático y en mi caso, y como pueden ver en pantalla, he preparado una presentación que lleva por título el mercado halal en ASEAN, ¿no? Ese es el título de esta presentación y que vamos a recorrer ver en los próximos minutos. Bien, iniciar la presentación, muy rápidamente definiendo en primer lugar qué es halal y qué no lo es, haciendo una aproximación a lo que es el marco regulatorio. Decirles que halal es un término que aparece recogido en el Corán y que define el conjunto de bienes, prácticas y servicios que son aptos para los musulmanes. Básicamente hace referencia a todo aquello que les está permitido a los musulmanes, en tanto en cuanto es saludable, ético o no abusivo. Decirles que también en el Corán aparece recogido otro término, otro concepto religioso, que digamos es el antónimo de halal, puesto que engloba todo aquello que les está prohibido a los musulmanes. Este otro término es haram y digamos que hace referencia a todo aquello que es dañino, no ético o abusivo. Y por lo tanto, digamos que agrupa todo aquello que le está prohibido al individuo musulmán. Decirles que la inmensa mayoría de las cosas les están permitidas a los musulmanes y por ende son halal, de ahí que sea normalmente bastante más sencillo entrar a enumerar o a clasificar qué es aquello que está, digamos, clasificado o tipificado como haram, que es aquello que les está prohibido a los musulmanes, antes de intentar ver o enumerar todo aquello que les está permitido. Bien, decirles que según la ley islámica, según la Sharia, hay una serie de sustancias que los musulmanes no pueden ingerir y con las que en principio tampoco pueden entrar en contacto. Digamos que hay todo un elenco de sustancias, de materias que están, digamos, prohibidas para los musulmanes. Dentro de este elenco, resaltar algunos casos o ejemplos, decirles que están clasificados como haram la carne procedente del animal hallado muerto que no ha sido sacrificado convenientemente, el cerdo y cualquiera de sus derivados, la sangre procedente de cualquier animal, el etanol o cualquier otra sustancia embriagante o intoxicante, la sangre procedente de animales que reptan o se entierran. Bueno, digamos que hay, como les decía, toda una relación, todo un elenco de sustancias que, como les comentaba, los musulmanes en ningún caso pueden ingerir y con las que en principio tampoco pueden entrar en contacto. Bien, también para que lo sepan y a título informativo, decirles que también les están prohibidas a los musulmanes una serie de prácticas como son las apuestas en el juego, la usura o la especulación abusiva. Una vez que tenemos claro qué es halal y qué no lo es importante resaltar o destacar que estos dos términos, estos dos conceptos religiosos le vienen a decir en cierta medida al individuo musulmán qué puede y qué no puede hacer y por ende viene también a determinar sus patrones de consumo, es decir, le vienen a decir al individuo musulmán qué puede y qué no puede comprar. De ahí que sean estos términos los que hayan propiciado la aparición de este gran mercado que se ha venido a denominar mercado halal. Bien, decirles que además este es un mercado que está regulado, ¿de acuerdo? A lo largo y ancho del mundo musulmán. Dentro de lo que es el mercado halal tenemos distintas autoridades, distintas entidades u organismos, digamos, regulando el desarrollo de este gran mercado, de este nicho. Bien, en primer lugar, y dentro de los países de mayoría musulmana, tenemos lo que son las entidades de estandarización halal, que son los organismos encargados de regular este mercado dentro de los países de mayoría musulmana. Son las entidades que, digamos, encargadas de publicar, de desarrollar y publicar los estándares, las normas por las que, digamos, se regula el mercado halal. Son, en definitiva, los encargados de establecer los requisitos que han de cumplir las empresas para poder producir bienes o prestar servicios
en estos países de mayoría musulmana, ¿no? O para ser vendidos, comercializados o prestados en estos países de mayoría musulmana. Bien, también dentro de los países de mayoría musulmana tenemos en segundo lugar lo que son las entidades de acreditación halal. Estas entidades, estos otros organismos, se encargan fundamentalmente de auditar a las entidades de certificación halal. Es decir, son los organismos encargados de verificar si las entidades de certificación halal cuentan o no con las competencias técnicas y religiosas necesarias para, digamos, poder certificar empresas con arreglo a las normas halal que regulan este mercado dentro de los países de origen de estas entidades de acreditación halal, ¿no? Y por último tenemos lo que son las entidades de certificación halal propiamente dichas, que se encargan fundamentalmente de, digamos, auditar a aquellas empresas interesadas en producir bienes o prestar servicios con el objetivo, ¿no? O con la idea de poderlos comercializar o prestar, digamos, en estos mercados de mayoría musulmana, en estos países islámicos, ¿de acuerdo? Entonces este es el, digamos, marco regulatorio que tenemos en estos momentos para este gran mercado. Bien, una vez que tenemos meridianamente claro que es halal y que no lo es, y que bueno, es un mercado regulado y que en el que hay, como hemos podido ver minutos o segundos atrás, distintos actores, digamos, normalizando, ¿no? Y estructurando el desarrollo del mismo, entramos ahora a ver, digamos, un segundo apartado en el que, bueno, vamos a analizar cuáles son los factores que en estos momentos están impulsando el desarrollo y el crecimiento del mercado halal en el mundo. Bien, decirles que cuando nos aproximamos al mercado halal nos topamos con tres factores. El primero de ellos, el primer driver, es este que tienen en estos momentos en pantalla. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que hay un, digamos, dividendo demográfico, es decir, que el primer factor que explica el éxito del mercado halal es el crecimiento de la población musulmana en el mundo. En estos momentos hay 1.800 millones de musulmanes en nuestro planeta y según las últimas estimaciones se espera que en el año 2030 este segmento poblacional ronde los 2.200 millones y represente por entonces aproximadamente un 30% de la población mundial. Por lo tanto, estamos hablando de un segmento poblacional amplio y en crecimiento. Además, este digamos, crecimiento poblacional lo vamos a poder apreciar en todas y cada una de las regiones del planeta. Aquí tienen una diapositiva en donde pueden ver cómo está distribuida y cómo se va a seguir distribuyendo la población musulmana en el mundo en las próximas décadas. Y lo tenemos además estructurado por regiones. Como pueden ver, el grueso de la población musulmana reside en la región de Asia-Pacífico, en países como Malasia, Indonesia, Singapur, etc. Es en esa parte del mundo donde reside el grueso de la población musulmana, puesto que 1.800 millones de musulmanes que hay en el planeta, en torno a unos 1.000, viven en esta parte del mundo, ¿no? Y es sobre estos países o sobre estos mercados sobre los que vamos a conversar o hablar en el día de hoy, ¿no? Lo que nos ha traído hoy aquí. Bien, el segundo factor, una vez que hemos concluido el primero, y es, como pueden ver en pantalla, de corte, vamos a decirlo así, económico. El primero era de carácter demográfico, este segundo es de corte de carácter económico. Y por resumirlo, ¿no? Cuando abordamos el mercado halal, pues nos encontramos con 57 países de mayoría musulmana, y cuando nos ponemos a indagar en estos mercados, pues decimos que estamos ante países emergentes, ante países que vienen registrando fuertes tasas de crecimiento, ante países dinámicos, ¿no? Economías dinámicas desde el punto de vista económico. Simple y llanamente, para que lo sepan, decirles que, bueno, este conjunto de países de mayoría musulmana, los 57 países que integran la OIC, es un organismo supranacional que aglutina los 57 países de mayoría musulmana que hay en este momento en nuestro planeta. Bien, este, digamos, grupo de países han venido liderando el crecimiento económico del mundo durante los últimos años y según las últimas estimaciones, pues se espera que lo vuelvan a hacer en breve, ¿no? Que se vuelvan a poner al frente
del crecimiento de la economía mundial, ¿no? En tanto en cuanto son países que de media vienen creciendo por encima de lo que es la media de la economía mundial, valga la redundancia. Bien, claro, ese crecimiento económico que están experimentando los distintos países de mayoría musulmana, bueno, pues está propiciando la aparición en el radar de las empresas, está propiciando la aparición de oportunidades, ¿no? de diversas y diferentes oportunidades en el radar de nuestras empresas, ¿no? Y además en ocasiones oportunidades en mercados o países que, bueno, habíamos desechado o que no habíamos tenido en consideración hasta la fecha, ¿no? Aquí tienen dos rankings en los que podemos ver, por un lado, cuáles son los países de mayoría musulmana que tienen en estos momentos un mayor Producto Interior Bruto, y por otro lado, cuáles son los países de mayoría musulmana que tienen un mayor Producto Interior Bruto per cápita, ¿no? Si nos fijamos en el primero de los rankings, en el que está a su izquierda, bueno, pues vemos que el país que en estos momentos tiene, que el país de mayoría musulmana que en estos momentos tiene un mayor Producto Interior Bruto es Indonesia, ¿no? Que es un país del ASEAN, del sudeste asiático, ¿no? Pero vemos que en el ranking está también Malasia, ¿no? Entonces, vemos que, bueno, son economías importantes y de crecimiento. Y luego, bueno, si nos fijamos en cuáles son los países de mayoría musulmana que tienen un Producto Interior Bruto per cápita mayor, pues aquí echamos en falta, ¿no? Algunos países de la ASEAN, pero bueno, tenemos a uno de ellos entre los tres primeros, que es Brunei, que es una monarquía petrolera, como saben, también del sudeste asiático, ¿no? Y por lo tanto, bueno, tenemos un representante, vamos a decirlo así, entre los 10 países de mayoría musulmana que tienen en estos momentos un mayor Producto Interior Bruto per cápita. Y bien, una vez visto el segundo factor, pues vamos ahora a ver el tercero y último, que es hasta cierto punto el resultado de este segundo que acabamos de ver, ¿no? Hemos visto que el primero era de carácter demográfico, el segundo de corte económico, y este tercero, bueno, pues está muy relacionado con el segundo, puesto que, bueno, es ese crecimiento económico que están, digamos, viviendo o experimentando los países de mayoría musulmana, lo que está, digamos, empoderando a la población musulmana, ¿no? Lo que está propiciando la aparición de clases medias en todos y cada uno de estos países, ¿no? Clases medias que tienen cada vez un mayor poder adquisitivo, ¿no? Y aquí tienen una diapositiva que he traído del informe de una consultora anglosajona, en donde pueden ver, bueno, cómo se va a distribuir la clase media en el mundo en las próximas décadas, ¿no? Y si nos fijamos bien, lo que nos dice este informe o este estudio, este gráfico, es que, bueno, si, por ejemplo, en el año 2009 el 16% de la clase media mundial se concentraba en el continente europeo, entendiendo por clase media personas que tienen ingresos diarios entre 10 y 100 dólares, ¿no? Si en el año 2009 el 26% de la clase media mundial residía en Europa, lo que nos dice este estudio es que para el año 2030 tan solo el 14% de la clase media mundial seguirá, digamos, viviendo o residiendo en el continente europeo, ¿no? Entonces, hasta cierto punto podemos decir, también sin miedo a equivocarnos, que vamos a ser o somos los grandes perdedores de la globalización, pero bueno, no podemos quedar con un discurso derrotista y tenemos que intentar ver dónde van a aparecer o a florecer esas clases medias que van a ir ganando con el tiempo, en principio, el poder adquisitivo que nosotros vamos a ir perdiendo. Y lo que nos dicen los estudios, en particular este que tienen en pantalla, es que, bueno, en el año 2030, está a la vuelta de la esquina, el 66% de la clase media mundial se va a concentrar en la región de Asia-Pacífico, ¿no? Y es hacia esta parte del mundo hacia donde tenemos que mirar, ¿no? A la hora de establecer estrategias para internacionalizarnos, ¿no? El grueso de la clase media mundial va a residir en la región de Asia-Pacífico, y es aquí donde, digamos, tenemos que intentar ver cómo podemos hacer negocios. Bien, una vez que tenemos también claros cuáles son los factores que impulsan el desarrollo del mercado halal en el mundo, entramos a ver ahora una radiografía de lo que es el mercado halal en sí y de los distintos sectores que lo componen. Como pueden ver, el mercado halal va más allá de lo que es la alimentación, hay otros muchos más sectores. Hoy vamos a hacer, digamos, especial énfasis en lo que es el mercado de la alimentación,
es importante que sepan que más allá de lo que es el mercado de los alimentos, pues hay otros sectores halal que ofrecen también importantes oportunidades de negocio a las empresas españolas. Podríamos hablar de cosméticos o fármacos halal, también de, obviamente, el turismo halal o Muslim Friendly. Y bueno, aquí tienen, como les decía, una radiografía donde pueden ver los distintos sectores que componen este gran mercado, ¿no? Y el valor de los mismos en el año 2021. La diapositiva que tienen en estos momentos en pantalla es exactamente igual, pero aquí podemos ver, digamos, las estimaciones, las proyecciones para estos próximos años, en concreto para el año 2025, ¿no? Y bueno, si nos fijamos bien, vemos que todos y cada uno de estos sectores van a crecer y de qué manera, ¿no? En el caso de los alimentos vemos que vamos a pasar de esos 1,2 billones del año 2021 a estos 1,6 billones que nos dicen que va a, digamos, a alcanzar el mercado de los alimentos halal en el año 2025, pero sin, como les decía, si nos fijamos en el resto de sectores, pues vemos o descubrimos que ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Y el motivo es el que hemos visto minutos atrás, ¿no? Hay una serie de factores, de drivers que están, digamos, contribuyendo y de manera importante al crecimiento de este mercado y de los distintos sectores que lo componen en el mundo. Bien, entramos ahora a ver, digamos, un apartado relativo al sector o al mercado de los alimentos halal, entendiendo que este es uno de los sectores o este es uno de los nichos que más oportunidades ofrece o puede ofrecer a las empresas españolas. Bien, una radiografía de lo que en estos momentos representa el mercado de los alimentos halal, lo decíamos hace escasos segundos. En el año 2021 la población musulmana destinó 1,2 billones a consumir alimentos y bebidas. Los estudios lo que nos dicen es que de esos 1,2 billones, 1 billón lo destinaron a comprar o a consumir alimentos y bebidas halal, es decir, que se comercializaban al amparo, bajo el paraguas de la certificación halal. Y bueno, algo que algunas empresas desconocen y que siempre me gusta resaltar es que si nosotros comparamos el gasto hecho o efectuado por la población musulmana en alimentos y bebidas halal con el efectuado o realizado por los nacionales de países como China, Estados Unidos, Japón o Rusia, este mismo rubro, para este mismo rubro, bueno, pues descubrimos que estamos ante el segundo mercado de alimentos más grande e importante del mundo. Bien, cuando entramos a ver cuáles son, digamos, los principales consumidores de alimentos halal, pues vemos que país del sudeste asiático nuevamente, Indonesia, lidera este ranking, ¿no? Vemos que en el ranking que tenemos en pantalla, pues hay países del sudeste asiático, ¿no? Entre ellos Indonesia, que, como les decía, lidera esta clasificación. En el año 2020, pues los indonesios destinaron 147.000 millones de dólares a consumir alimentos y bebidas halal. Obviamente hay una clara correlación entre el tamaño poblacional de los países y el gasto efectuado por los nacionales de los mismos en este rubro, ¿no? En el de los alimentos y bebidas halal, ¿no? Pero es importante resaltar, pues eso, ¿no? Que Indonesia lidera este ranking y que en el mismo aparecen otros países del sudeste asiático como puede ser, por ejemplo, Malasia, ¿no? Que vemos que está en mitad de la tabla y vamos señalar que en ese año, en el 2020, pues Malasia o los malasios destinaron, en este caso, 17.000 millones de dólares a consumir alimentos y bebidas halal. Obviamente ya hemos visto argumentos de sobra para, digamos, creer, ¿no? El potencial de este gran mercado, ¿no? Para hacernos ver que estamos ante una magnífica oportunidad de negocio para nuestras empresas. Pero hay más. Cuando miramos al mercado de los alimentos halal, descubrimos que en muchos casos estamos hablando de países importadores de alimentos, de países que tienen una fuerte dependencia del exterior, es decir, de países que importan buena parte de los alimentos que
que consumen. Y esto es algo que hay que tener también presente a la hora de fijar o desarrollar estrategias para internacionalizarlo, ¿no? Es bastante evidente que tenemos que mirar hacia el sudeste asiático. Esto es algo que queda patente con lo que hemos visto hasta el momento, pero, como les digo, además de esos datos que ya hemos mencionado, a esos hay que añadirles este otro aspecto o esta otra cuestión que hace que estos países del sudeste asiático, del ASEAN, sean aún más interesantes o atractivos si caben, ¿no? Estamos hablando, como ven, de países que importan buena parte de los alimentos que consumen, ¿no? Y por qué no pensar en las empresas españolas para, en un momento determinado, abastecer de alimentos a estos mercados, ¿no? Para intentar proveer de alimentos y bebidas a estos países que, bueno, no son capaces de producir, digamos, suficientes alimentos y bebidas para dar respuesta a sus respectivas demandas, ¿no? Y bueno, con esto concluyo, no sin antes volver a agradecer a SEMPEA la invitación y bueno, decirles que estoy a su entera disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tomás, por tu intervención, que ha sido clara y precisa y que nos coloca a todos, en particular a nuestras empresas, ante un reto que con los datos que has dado y con las gracias que nos has dado, es un reto que hay que afrontar y cada vez con mayor productores de decisión. envases. Y no queremos exponernos a perder unas Lo clarísimas que sí, no oportunidades tenemos de que pagar. negocio. Vamos ahora con el segundo ponente, que es Mohammad Escudero, que nos va a hablar de la certificación halal. Mohammad Escudero es graduado en estudios islámicos y árabes por la Universidad de Granada. Desde hace 13 años aproximadamente, está vinculado al Instituto Halal, en donde, por un lado, ha trabajado como director de la unidad de certificación y, por otro lado, ya más recientemente como consejero delegado, ¿no? Como digo, Mohammad Escudero nos va a hablar de un requisito básico para poder comerciar productos halal, como es la certificación halal, tanto desde el punto de vista como expresión de la calidad, sostenibilidad o garantía de sus productos, como, por otro lado, el cumplimiento preceptivo de lo dispuesto por la ley islámica. Tiene la palabra. Muchas gracias. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer a Antonio Viñal, a SEMPEA, la invitación para participar en esta jornada de hoy sobre la certificación halal y agradecer al público su asistencia. Igualmente a Tomás esta primera introducción sobre el mercado y las pinceladas que ha dado sobre el concepto halal y su aplicación. Y a ser posible voy a ver si puedo compartir pantalla para dar seguimiento a mi presentación. A ver si hay algún... Mohamed, tienes el micrófono desactivado, la pantalla se ve correctamente. al parecer es que al conectar el micrófono se quita la presentación. Ahora. Pero desaparece la presentación. A ver, intenta conectarla otra vez. Sí. Sí, parece que tiene problemas efectivamente. Sí, exacto, se desconecta el micrófono, no sé por qué. Mohammad, lo que podríamos hacer es, si puedes efectuar la exposición sin necesidad de apoyo en los gráficos, en las diapositivas, pero que luego se los podemos enviar a los asistentes, las diapositivas. Pues yo creo que lo vamos a hacer así para no perder más tiempo. Como la presentación tampoco es más identificativa, luego se comparte y el resto de las personas pues ya pueden ahondar en los detalles. Básicamente mi presentación versaba sobre unas pinceladas sobre el concepto halal, sobre la
la labor del Instituto Halal como entidad de certificación y evaluación de la conformidad y bueno, dar unas pinceladas sobre la certificación halal, su aplicación en el mercado y un poco los requisitos que aplican a este tipo de certificación. Básicamente y inicialmente, pues el Instituto Halal es una entidad de certificación que tiene su sede en Córdoba y que ya lleva operando más de 20 años en el mercado. Actualmente su actividad se circunscribe al mercado español y también ha abierto oficinas en otros países como Portugal y México. Certificamos más de 500 empresas de todos los sectores y categorías, entre ellos pues la alimentación, las bebidas y todo tipo de productos, complementos, lácteos. Por lo tanto, es una certificación que se aplica a todo tipo de productos y servicios. El Instituto Halal es una entidad actualmente acreditada y autorizada, cuenta con las acreditaciones de los principales países de mayoría musulmana, en concreto y en los países de la ASEAN, pues ya cuenta con el reconocimiento de países como Indonesia o Malasia, que son de gran importancia, aunque también pues Tailandia, Brunei, donde hay organismos bien de acreditación o ministerios que se encargan de acreditar o reconocer a entidades como la nuestra, pues también hemos realizado los correspondientes registros. Sí es cierto que en países como Indonesia, por ejemplo, donde hasta hace poco la entidad encargada de acreditar o de reconocer a las entidades era el MUI, actualmente con el cambio de legislación que ha habido, del cual algunas empresas supongo que estarán informadas, pues hay nuevos requerimientos que están poniéndose en marcha de acuerdo a la Ley 33 del 2014 y que bueno, pues han hecho entrar en acción a un nuevo actor, que es el BPGPH, y que, bueno, al fin y al cabo es una agencia que depende del Ministerio de Asuntos Religiosos y que, bueno, pues si bien antes había que realizar todos los trámites a través del MUI, a partir de ahora pues será a partir por medio de este organismo. En Malasia pues hay una entidad que se llama Yakim, que es el Departamento de Asuntos Islámicos de Malasia y que pues en este caso es el organismo que reconoce al Instituto Halal y que en cualquier caso cualquier empresa, especialmente del sector cárnico, industrias de sacrificio y demás, aparte de estar certificado por el organismo pertinente, también tendrá que realizar ciertos trámites para su inscripción. Esto, digamos, por señalar los países más destacados en cuanto a la exportación de productos halal al sudeste asiático, ¿no? Y a los países del ASEAN. El Instituto Halal, pues el proceso de certificación que pone en marcha para las empresas es una certificación técnico-religiosa que de algún modo pues sigue los mismos procedimientos. No se escucha. Hemos dejado de escuchar. Tenemos problemas otra vez con tu micrófono. No, parece que no se escucha. Muhammad, no te escuchamos. No, debe ser algún problema de él, ¿eh? Sí, porque no conseguimos escucharlo ni tampoco que nos escuche. Un momento, ya le acabo de hablar por WhatsApp, así que a ver si un momento y lo vuelvo a conectar. Vale, vale.
Sí, estamos tratando de contactar con Muhammad a ver si soluciona sus problemas de micrófono, porque si no, no podríamos continuar y tendríamos que dar paso a la siguiente ponente. En fin, estas cosas pasan muchas veces en las conexiones. ¿Se me oye? No. Ahora sí. Ahora. Hola. A ver, ahora. Sí. ¿Nos escuchas? No, seguimos sin poder escucharte. No sé si sería mejor, quizás, Lourdes, que pasemos a que tú hagas tu exposición y darle tiempo a Muhammad a que solucione estos problemas técnicos, porque si no se nos va a pasar la hora y no vamos a conseguir avanzar. De acuerdo. Muhammad, vamos a darte un tiempo para que soluciones, luego volveremos a ti. Entre tanto, le vamos a dar paso a Lourdes Sáenz, que es la tercera y última ponente, que va a exponer un caso de éxito, como es el de la empresa Megalo Foods, de la cual ella es responsable de calidad y prevención de riesgos laborales. El currículum de Lourdes es amplio, extenso, no solo en temas de formación, sino en temas de experiencia profesional. Ella es licenciada en biología, ha hecho numerosos cursos de posgrado en materia de nutrición y dietética y otras materias, y su experiencia profesional es amplia y dilatada, lo mismo que lo es en actividades complementarias a las puramente profesionales o las numerosas publicaciones que ha efectuado a lo largo de los años, y menciono simplemente una de ellas, Guía de prácticas correctas de higiene en mataderos de aves en Cataluña. Interesante. En fin, va a hablar, como digo, sobre el caso de éxito de su empresa Megalo Foods, y ya le doy la palabra. Muchas gracias, Lourdes. Gracias. Bueno, agradeceros la oportunidad que me dais para exponer nuestra experiencia como exportadores y exportadores concretamente en el sureste de Asia. Es interesante. Espero que sirva también la experiencia nuestra pues, de ayuda a quienes nos estén escuchando y puedan participar en esa experiencia. Bueno, voy a intentar poner en la tecnología y ver si vemos nuestra... Uy, aquí. Bien, ahí tenemos. ¿Lo veis, no? Sí. Sí. Perfecto. Bien. Bueno, yo voy a hablar un poco de cómo es la exportación desde España hacia los países del sureste asiático y nuestra experiencia también con el halal. Debo decir que no todo lo que se exporta al sureste asiático es halal, una pequeña parte lo es, cada vez nos demandan más y ahora lo veremos. Bueno, el sureste asiático lo componen 11 países. Nosotros, además de estos 11 países, también exportamos mucho a Sri Lanka, que está incluida en los datos que os voy a dar. Estos países son países para la exportación en España bastante recientes. Al ser recientes, tienen una oportunidad extra porque no es un campo virgen, ¿vale? Cuando empezamos, pero tienen sus inconvenientes, y es que la mayoría de ellos tienes que estar en listas aprobadas por el país antes de poder exportar. Entrar en listas para las empresas que estáis exportando, sabréis que tienes que solicitarlo al ministerio y es todo un protocolo hasta que te autorizan. Este protocolo de solicitar la autorización para entrar en listas de un país y poder exportar normalmente lleva un tiempo de mínimo 2 años, 2 años, 2 años y medio, 3, dependiendo del país al que se vaya a exportar, porque algunos países requieren una auditoría de una delegación del país a nuestras empresas. Y eso retarda un poco pues, la aprobación. Es lo que nos está pasando ahora con Singapur. Singapur pide estar en listas y Singapur ahora acaba de venir la delegación de Singapur para autorizar a aquellas empresas que hemos solicitado estar en esas listas.
Todavía no tenemos veredicto, todavía estamos esperando. Bien, pero hay otros países que ya lo tenemos. Entonces, bien. He hecho un poco de recordatorio de cada uno de los países, qué es lo que se requiere para poder exportar y qué es lo que se puede exportar actualmente a esos países. En Brunei no se necesita autorización y se pueden exportar estos productos simplemente con un genérico. En un genérico es responsabilidad de la empresa exportadora y del importador. Entonces, son requisitos más fáciles de conformar. Entonces está Brunei para, ya veis, productos lácteos y alimento para animales de compañía de origen no animal. Es un mercado, casi todos los países estos están empezando, por lo tanto, tienen bastante limitación para todos los productos de alimentación, pero están abriendo el abanico. Entonces, cada vez hay más concierto entre los países, entre España y esos países, y está permitiendo pues, ampliar el comercio. En Camboya tampoco hay una autorización previa, no se requiere, y también se pueden exportar todos estos productos que veis ahí con un simple genérico. Filipinas ya es otro cantar. Filipinas necesitas autorización del país, tienes que estar en listas, hay que solicitarlo por el CESGAN, y ya digo que como media viene a suponer 2 años para que te concedan estar en listas, y entonces cuando ya estás en listas ya puedes exportar a los países. Además tienen otra serie de productos que no requieren listas. Siempre en todos los países los hay que requieren listas porque tienen un ASE concreto con unos requisitos específicos, y productos que simplemente pues, van sin requisitos previos con un genérico, como en todos los países. Los más interesantes, claro está, son estos que necesitan una acreditación de país. ¿Por qué son los más interesantes? Pues porque son los que hay un concierto entre los dos países económico que permite un fluido mayor. Hay mayor cantidad de importadores que están interesados en nuestros productos, y ponerse en contacto con los importadores es más sencillo. Indonesia. Indonesia también requiere estar en listas para carne y productos cárnicos, que es nuestro caso, de bovino. También para productos de porcino. Nosotros estamos exportando a Indonesia y estamos exportando vacuno. Laos es otro como Brunei, que es de los países emergentes que todavía no hay concierto y que son muy pocos los productos que se pueden exportar. Y Malasia es otro de los países interesantes que también requiere estar en listas. Malasia tiene una característica particular, y es que exigen que en las empresas que vayan a exportar a Malasia sus productos no puede haber cerdo, nada de cerdo. Bien. En Myanmar también es un país de los que no hay concierto entre países, entonces con un exportador y un importador que se pongan de acuerdo, con un genérico se pueden exportar esos productos que veis ahí. Aparte de esos productos, nada. Y Singapur es otro que ahora van a abrir las listas y estamos a la espera de a ver si nos permiten o no nos permiten. Incluso han abierto mercado para ovino y caprino, además del vacuno. Tailandia también es otro de los países, este ya lleva más tiempo con concierto entre los dos países y está funcionando realmente bien. Es toda esta lista, pues lo mismo que los otros. Y Timor Oriental es otro de los que, pues ya veis, no hay concierto y apenas se exporta. Desde España pues solo permiten esto, carne congelada y productos de carne de ave. Y Vietnam también es un producto interesante, también necesita estar en listas, y además tiene que estar toda la cadena, desde el matadero hasta el exportador. Y bueno, esto es el tema de exportación. Son países muy interesantes porque la exportación a estos países va incrementando año tras año,
y se incrementa con un valor bastante interesante. Entonces, estos son datos cogidos del Ministerio de Industria y Comercio, ¿vale? Pues son datos. Y en el 2022 pues, se volvió a incrementar. Cada vez los incrementos son mayores, que está de acuerdo con lo que nos decía Tomás, de que son economías emergentes y que cada vez pues, su peso, su Producto Interior Bruto, pues influye cada vez más en la economía global. Dentro de estas exportaciones que son generales, claro, los productos más exportados son carnes y hortalizas. ¿Vale? Y por sectores vemos lo que influye desde el año 2022 en cuanto a exportaciones. Productos químicos es lo que más se exportó, bienes de equipo, pero alimentación está ahí en el porcentaje bastante alto. Eso es muy interesante. Aquí lo vemos más claro por un gráfico. Y luego aquí vemos las exportaciones, el peso que tienen realmente las exportaciones españolas en el resto del mundo. Evidentemente Europa, la Comunidad Europea a la que pertenecemos, pues es la que se lleva el mayor peso. Y América. Pero Asia, que ahora es poco, y ya digo que se está incrementando año tras año y que yo creo, igual que Tomás, coincido en que va a ser uno de los destinos más interesantes. Bien. Los rankings por países, bueno, pues ya vemos. Indonesia es uno de los principales. Esto ya es para carnes, concretamente para carnes. Indonesia es uno de los países que demanda más producto y bueno, está aquí Singapur porque esto lo saqué de una ponencia que nos dieron sobre Singapur. Vale. Pero todos los países del sureste asiático son realmente muy interesantes porque están incrementando sus compras. A España, me estoy refiriendo, ¿vale? Y aquí vemos que efectivamente es Indonesia uno de los principales compradores de carne, de bovino. Nosotros llevamos 4 años trabajando en exportación llevamos más, pero que hemos entrado en el mercado euroasiático, llevamos 4 años y los resultados, pues estamos contentos, claro, evidentemente. Los países a los que estamos autorizados, pues ya lo veis, estamos autorizados para Filipinas, para Indonesia y para Vietnam. Y estamos a la espera de entrar, de que nos aprueben para Singapur. Ya tenemos todo, pues ha venido la delegación, pues ya habrá un veredicto en breve. Bien, y nosotros, aquí veis la evolución, empezamos en el 2018 que no fue completo, pero bueno, hicimos un escarceo y a partir del 19 pues ya empezamos a exportar bastante en serio. Nuestra aportación para la exportación a Asia pues es de un 30% del global de nuestro mercado. Como veis va aumentando. Claro, pasa que con lo del año de la pandemia, como a todos nos ha pasado factura. Entonces, los datos que sí, que vemos ahí que el dato es un 30,44% de exportación, pero claro, los volúmenes reales fueron más pequeños. Y en cuanto a la parte que nos demanda halal, también veis que hay un incremento. Yo creo que el incremento de halal va a ser mayor a medida que avancemos, porque ya lo estamos notando, la demanda es cada vez mayor de producto halal en estos países. La suerte que tenemos, bueno, es que la demanda que nos piden es producto certificado. Hasta ahora no todo lo que nos pedían era producto certificado halal, pero ahora a partir de ahora ya la gente ya pide certificado halal. Es importante tener una buena certificadora que esté reconocida, porque no todas las certificadoras están reconocidas en todos los países. Entonces ese es un factor a tener en cuenta.
y en este caso el Instituto Halal, que es el que nos ha permitido esta conferencia, debo decir que es una de las más reconocidas fuera de España, ¿eh? Entonces, ¿cuáles son las ventajas del mercado halal? Pues que cada vez la demanda de mercado halal es mayor y que España está preparada para ofrecer producto halal, porque no todos los países europeos pueden, porque ya sabéis que hay países europeos que no quieren sacrificar halal. Entonces nosotros, como no ponemos ningún impedimento, o sea, tenemos producto halal. El problema, bueno, y el sector cárnico dentro de los... es uno de los que yo creo está más concienciado respecto a halal. Ya hay mucho bagaje y cada vez las cosas con halal se están trabajando mejor, ¿eh? Y además, pues también a la vez ha crecido la mayor demanda de certificaciones que sean rigurosas, ¿eh? en halal, porque halal, se hablaba halal, pero realmente lo que acredita que es un producto halal es lo que te dice que te acredita una certificadora por detrás, independiente, que realmente vea cómo se trabaja y que realmente es halal, ¿eh? ¿Y los inconvenientes? Pues que no siempre tienes el producto halal en el momento que lo necesitas. O sea, sí que es verdad que puedes acceder al producto halal, pero no es el general, no es lo general. Entonces tienes que pedirlo es profeso, tienes que ir a buscarlo es profeso y eso, claro, en condiciones de tiempo, pues no es inmediato. Y luego otro inconveniente para la exportación a estos destinos demandan mucha casquería, porque su cultura nutricional y gastronómica pues lo conlleva. Y entonces la casquería halal sí es un problema. Conseguir casquería halal certificada es un problema. Apenas hay una pequeña proporción de casquería de la que se trabaja en este país que sea halal y que esté certificada, por supuesto. Es muy poca. Y conseguir casquería halal, esto nos impide, que no haya casquería halal, nos impide mucha venta a estos países. Podríamos vender mucho más de lo que estamos vendiendo porque no encontramos producto. Y luego otro inconveniente es que el proceso de certificación lleva su tiempo. Entonces esto ralentiza los procesos. ¿Por qué? Porque tú tienes que demandar una certificación por lotes, tienes que reclamar la certificación por lotes de la materia prima. No te lo traen inmediato, lleva unos 2 días o 3, o sea, se retrasa. Entonces tú también tienes que pedir la certificación por lote de la partida que vas a exportar. Esto lleva otros 3 días, quiere decirse que no puedes planificar una exportación o una venta de un producto halal de hoy para mañana. Necesitas más tiempo. Y eso es otro de los inconvenientes que nos estamos encontrando. Y con esto, pues, yo ya he terminado. Os dejo mi correo electrónico para que cualquiera se pueda poner en contacto conmigo y si necesita alguna pues más información o una aclaración o lo que sea, nosotros estamos dispuestos a dársela. Muchas gracias, Lourdes, por tu intervención, que ha sido muy práctica y muy ilustrativa sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer en el caso de exportar a estos países del sudeste asiático en concreto. Muhammad, no sé si te recuperamos, ya vamos un poco mal de tiempo entre unas cosas y otras. Te rogaría, si has recuperado la conexión, que trates de sintetizar en lo posible, porque tras tu intervención abriremos un pequeño espacio para un eventual coloquio y ya tras ello cerraremos el evento. Muchas gracias. Sí, ¿se me oye ahora correctamente? Sí, perfecto. Vale, pues nada, pedir disculpas por los problemas técnicos y nada, simplemente recuperando la intervención que estaba realizando y para ser muy breve, lo que estaba explicando era los requisitos
aplicables al proceso de certificación, que es lo que puede interesar un poco a los oyentes, y un poco las etapas de la certificación. Como decía, una certificación halal, al igual que otro tipo de certificaciones, pues implica un proceso de documentación y de implantación y adaptación por parte de las empresas, que según qué tipo de empresa sea, si es una industria cárnica o una industria de sacrificio, de procesado avícola, de vacuno, de ovino o de otros sectores, pues así tendrán que adaptarse. Especialmente sensible en la certificación halal el sacrificio animal y los procesos de sacrificio y todo lo que es en la cadena de procesado, porque implica pues la necesidad de contar con matarifes musulmanes autorizados y personal formado y competente en cada área. Especialmente son cada vez más exigentes países como Indonesia, a través de este nuevo organismo que he dicho, el BPGPH o YAKIM, porque exigen que en la cadena los responsables, el personal que trabaja, tenga una cualificación, obviamente en el área que le corresponde, pero también desde el punto de vista halal, tener una formación halal de alguna manera reglada o formal, que se tiene que documentar y evidenciar mediante certificados y demás, ¿no? Aparte de todas las autorizaciones, los certificados de bienestar animal, prevención de riesgos y demás que deben de otorgar pues, los organismos competentes en España, aparte de todos los registros sanitarios y todo que debe de tener implantado la empresa objeto de certificación. Esto también se aplica a otras industrias, es decir, la necesidad de tener una formación, una cualificación por el personal y digamos, contar con un equipo halal constituido, desarrollar una PPCC halal donde se identifiquen los posibles riesgos que pueda haber para la conformidad halal del producto, los riesgos haram en este caso, que es el término contrario que Tomás ha definido muy bien en su presentación, y definir los productos que se van a certificar. Es decir, la empresa tiene que adaptar esos productos, en el caso de ser productos elaborados a partir de materias primas que se obtienen de proveedores externos, pues obviamente hay que adaptar esos proveedores, identificarlos y asegurar la procedencia de esas materias primas. Al fin y al cabo, lo que se pretende es garantizar la trazabilidad halal del producto que se va a certificar y que luego va a ir identificado como tal, bien en el etiquetado, si son productos a granel que no llevan una etiqueta como tal, sino que van con un boletín de análisis, por ejemplo, en productos mostos, zumos, rectificados que pueden ir incluso en cisternas, pues tienen que llevar su boletín de análisis. En este proceso de certificación se pueden tomar muestras para determinar la ausencia o en su caso si pudiera haber una contaminación cruzada, pues la presencia de ingredientes no lícitos, en este caso y mayoritariamente las analíticas específicas que nosotros realizamos en laboratorios externos acreditados son analíticas de ADN para determinación de, en su caso, ADN de origen porcino y alcohol, especialmente pues, etanol, en el caso de bebidas o aromas y otro tipo de aditivos que puedan contener algún tipo de ingrediente que pudiera contener alcohol o que haya sido sometido a un proceso de extracción, ¿no? En vinagres, por ejemplo, también se determina este tipo de análisis para asegurar que pues, los valores residuales de alcohol tras la fermentación pues, estén por debajo de lo estipulado, ¿no? Que dependiendo un poco también del tipo de vinagre, pues se permite un determinado residuo. De alguna manera, digamos, el proceso de certificación de una empresa, pues la duración y el tiempo del proceso de certificación pues, puede variar en función del tipo de empresa y de la capacidad y de la adecuación de esta última a los requisitos. Pero, obviamente, desde que se inician los trámites hasta que se obtiene ese certificado, pues pueden pasar 1 mes y medio, 2 meses,
según ya digamos esa criticidad, esa capacidad para adecuarse, ¿no? Esa certificación halal que se concede está pues reglada por un acuerdo, un presupuesto que la empresa que inicia esos trámites pues tiene que aceptar, ya que se compromete a cumplir con una serie de condiciones, tanto en lo que corresponde a la conformidad halal del producto como al cumplimiento de las exigencias de la certificación. Esta certificación puede tener una duración, una validez de 1 año a 3 años y requiere pues, renovaciones periódicas que por supuesto pues, corresponde a la realización de auditorías en las instalaciones y donde pues, son auditorías técnicas y por tanto se van a evaluar todos los requisitos. En una auditoría, pues obviamente va a haber una parte documental y otra de visita a las instalaciones, en la cual pues se van a ver todas las etapas, las líneas, los productos, las cámaras, las materias primas, los procesos que se llevan a cabo y documentar todo esto en un informe que es el que se le entrega a la empresa, pues verificando y dando a entender lo que se cumple, lo que no, las observaciones que pueda haber, si hubiera no conformidades en el proceso de auditoría, estas se documentan y se dejan claramente por escrito para que la empresa en cuestión pues, pueda intervenir y tomar las medidas correctivas oportunas y bueno, pues, adecuarse a las exigencias y poder cumplir, ¿no? Este proceso de auditoría, pues como cualquier otra auditoría, lo llevan a cabo una serie de auditores cualificados en el área de actividad que se va a auditar y pues siempre va a haber unos plazos para que la empresa en cuestión pues, pueda rectificar o implementar las medidas que correspondan. Creo que no me voy a extender mucho más porque ya estamos fuera de tiempo, pero si hay alguna duda o alguna cuestión sobre el proceso de certificación, los requisitos, las normas de aplicación, aquí estamos para responderlas. Muchas gracias, Muhammad, por tu exposición, que ha sido breve y concisa, tal como nos habías prometido, lo cual nos permite ir cerrando ya el tiempo que teníamos presupuestado previsto para este seminario. Hemos tenido 3 ponentes, los 3 muy interesantes. Tomás nos ha descrito el mercado halal y su potencialidad. Muhammad, el proceso de obtención de la certificación. Y Lourdes, una experiencia empresarial que se ha revelado muy positiva y que abre perspectivas para otras empresas que quieran iniciar este camino. Obviamente es un camino que no se improvisa, es un camino muy pautado con una serie de fases y pasos que hay que dar, pero ello no quita para que con la debida prudencia y con la debida especialización pues se pueda llevar a cabo, digamos, se puede iniciar esta nueva aventura empresarial, ¿no? No sé si hay alguna pregunta relacionada con alguna de las exposiciones hechas por los ponentes, si no, iríamos cerrando poco a poco este evento. Si no hay ninguna, yo no quisiera cerrarlo, terminarlo, sin agradecer primero al Instituto Halal por su iniciativa. Creo que es una iniciativa importante porque no podemos ignorar, nuestras empresas no pueden ignorar el mercado que existe, y en este sentido la exposición de Tomás ha sido muy gráfica, es decir, las cifras, las estadísticas realmente nos ponen ante nosotros un mercado que realmente, el que necesariamente hay que estar presente, ¿no? O sea, muchas gracias, como digo, al Instituto Halal por esta iniciativa. Muchas gracias también a los ponentes. Yo creo que la exposición, y con su permiso podremos pasar las diapositivas que han presentado a los asistentes que estén interesados en ellas. Yo creo que su exposición ha sido clara, directa, precisa, y eso en un evento de esta naturaleza es siempre de agradecer. Muchas gracias también a los asistentes que desde España, México o Italia han asistido a este evento,
y nos ponemos a la disposición de todos ellos porque, como decía al principio, si están interesados en recibir bien las diapositivas, bien la grabación de este evento, pues desde luego ASEMPEA está dispuesta a proporcionárselo con el permiso de los distintos autores que han intervenido en la redacción de los mismos. Y si no hay ninguna pregunta sobre estos temas, una de dos, o porque todo está muy claro o porque hay que procesar toda la información que se nos ha facilitado. A mí hay una cosa de todas maneras, Lourdes, que sí me gustaría preguntarte. Me ha llamado la atención todavía las dificultades en el caso de Vietnam y Singapur. La incidencia del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y estos países veo que de momento todavía no se ha notado lo suficiente, en la medida que hay una serie de barreras no arancelarias con las que hay que cumplir para poder acceder a esos mercados. No sé si está previsto que en los próximos años esto vaya transformándose, vaya aligerándose, vaya siendo más sencillo comerciar con ellos en este sector. Bueno, yo espero que sí, espero que sea más fácil cada vez y que haya más conciertos entre países. Singapur está ya prácticamente visto para sentencia, o sea, vinieron ya la delegación, estuvieron aquí ya auditando empresas, entonces yo creo que ya nos van a permitir enseguida, en unos meses sabremos qué empresas podremos exportar a Singapur. En cuanto a otros países, Laos, Brunei, bueno, hay que tener paciencia. Bueno, bien, ya para terminar, querría hacer, Tomás y Muhammad, dos preguntas a vosotros relacionados y con el permiso de los asistentes de México y de Italia. Una pregunta relacionada con el mercado español. Yo tengo unas cifras tanto de empresas españolas como de facturación, que no sé si están actualizadas o no, pero realmente, ¿cuál es la realidad empresarial española, el número de empresas, si es posible tener algún dato, la facturación global, porque yo la cifra que estaba manejando era de 4.000 millones, no sé si es correcta o no. En definitiva, ¿qué es lo que podemos esperar? ¿Qué pueden esperar nuestras empresas para tomar una decisión a la hora de exportar a estos mercados? No sé si Tomás quiere responder o... Mohamed, adelante, por favor. Bueno, yo sobre todo puedo responder en la parte correspondiente al número de empresas. Actualmente, el número de empresas certificadas por el Instituto Halal ronda a las 520 empresas. Obviamente esta cifra va variando porque hay empresas que, bueno, pues continúan con la certificación, otras que se dan de baja. También hay que señalar que algunas de estas empresas certificadas no están en España, aunque la mayoría sí. Contamos con algunas empresas certificadas en México, donde ya tenemos una oficina, y algunas otras empresas que a lo mejor son parte de un grupo que es español, pero que tiene a lo mejor plantas en Marruecos, Argelia. Pero bueno, estas son minoritarias. Obviamente hay otras entidades también que también trabajan en el mercado y que prestan su servicio. Por lo tanto, hay otras empresas que no están certificadas por el Instituto Halal que también se sumarían al conjunto de las empresas que forman este tejido empresarial que operan en el mercado halal. Entonces, yo creo que como mínimo entre 500 y 700, 800 empresas están trabajando en el mercado en España a día de hoy. Yo creo que esta cifra es creciente porque, bueno, pues como estamos viendo, los mercados especialmente del sudeste asiático, pero los países del Golfo, del norte de África, cada vez están reclamando y exigiendo más esta certificación. Por lo tanto, como se ha señalado anteriormente, es un mercado en crecimiento, con una mayor una demanda también en crecimiento y por supuesto, pues es un mercado que también se está regulando cada vez más. Países como Indonesia, hemos señalado, tienen una ley halal que obliga a que todos los productos, alimentos que se exportan allí cuenten con una certificación acreditada. Esto da una idea de hacia dónde está evolucionando el mercado. Se ha hablado de armonización y de
intentos de establecer una norma común entre los países, pero lo cierto es que a día de hoy pues, no se pueden obviar las exigencias particulares de cada país, porque bueno, pues, cada país quiere tener en su mano la posibilidad de determinar qué productos sí entran y cuáles no, y establecer una serie de requerimientos. En el caso de halal, luego hablamos en el aspecto sanitario, especialmente para la exportación de productos cárnicos y productos de origen animal, pues hay unas regulaciones también más o menos exigentes en función del destino. Singapur pues tiene el SFA, que es el Singapore Food Authority, que es el que registra a las industrias cárnicas que quieren exportar. Yo echaba un vistazo el otro día al listado de empresas, hay un montón de empresas españolas registradas, pero no tanto para productos halal, sino para productos de porcino, porque Singapur pues, también es un mercado que importa mucho de este producto para luego su venta en China y también para el consumo nacional. Perfecto, sí. Muhammad. Vamos a ir terminando ya. Y nada, y a nivel de cifra de sí. volumen de mercado halal, sí. No sé si 4.000 millones es un poco elevada la cifra. Nosotros creo que en 2016, en el evento que organizamos, Halal en Cifras, lanzamos una estimación de en torno a 1.000 millones. Esto era en 2016, estamos en 2023. Puede ser que estemos hablando ya de un volumen de negocio que puede ser de 1.500 a 2.000 millones. Obviamente esto es una estimación. Habría que ahondar en los datos y en las cifras para verificar si efectivamente esto es así, pero sí que puede haber un volumen de negocio importante en halal, tanto en la venta nacional europea como en la exportación. Perfecto, pues muchas gracias a todos. Quisiera hacer, y ya termino, 2 anotaciones a pie de página anunciando los 2 próximos eventos de ASEMPEA. El jueves 23 de marzo a las 9 tendremos una exposición por parte de don Ricardo Rubianes, que es de manager de CTI, sobre oportunidades para la cooperación tecnológica y financiación de I+D en el sudeste asiático. Y el martes 18 de abril tenemos un seminario virtual con todos los consejeros comerciales de España en el sudeste asiático, y nos van a hablar sobre las perspectivas empresariales en el sudeste asiático para el 2023. A todos aquellos que estén interesados pueden ponerse en contacto con nosotros para que les podamos enviar el link y puedan acceder a estos 2 eventos. Ya con ello termino, no sin antes reiterar mi agradecimiento en nombre de ASEMPEA y esperando volver a encontrarnos próximamente en un evento de estas características. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por todo.